We don't know how to solve this problem, but we could at least have an intelligent discussion about it, and we could start by admitting that the idea that most 19-year-old women are fed, which is that their career will be the primary purpose of their life, is actually a lie. What's the relative importance of career and motherhood in the typical woman's life? I'm 55, and I've been working with men and women my entire life, and I've watched this, and it's quite obvious. It's like at 19, it's all career. By 30, that's just not the case. It's not the case. I don't know if I've seen a single woman who I didn't think had a psychological problem, who hadn't seriously flipped in their attitude towards the balance of family and career by the time they were 30. And then you see lots of women who at 40 haven't had kids and perhaps wanted to, and that's not a pleasant situation. I was talking to a woman who is about 39, a professional woman, attractive, well put together, competent, well educated, successful in her profession, unmarried, in a relationship with an older guy, but unmarried, and desperate to have a child. She said no one ever talked to her about the fact that she'd actually want to have a family or encouraged her to think about doing that. It was as if it wasn't within the realm of possibility that one of the things that she might have the ambition to do would be to be a mother. And that's just not acceptable. And it was like she woke up in her late 30s and thought, well, the first thing she thought was, this profession of mine is actually nowhere near as comprehensively fulfilling as the advertisements claimed, which is something that virtually everyone discovers as they move forward in their professional career. The reason that you get paid generally for your work is because you're doing something that you wouldn't choose to do if you weren't being paid for it. And so the idea that your career is going to be the fundamental source of your fulfillment is true for a very tiny minority of people. And even with them, it's complicated. So she was tearful and upset about the fact that it took her so long to discover that there were other important dimensions to life, and that motherhood turns out to be, well, how many things do you do in your life that are fundamental, right? You have a career and your education, so that would be part of your career development. That's part of what makes you generally useful in society and perhaps a place that you find some meaning and purpose. You have your friends, you have your family, like your parents and your siblings and so forth. You have your kids, you have your relationship. That's it. There's 4 things. Now, you can expand that to some degree. You can have, maybe you're creative and you make good use of your personal time. There's other factors that aren't trivial, but those 4 things are canonically important. You miss one of them, and you're going to pay for it. And so our society needs to rethink our relative valuation of career versus motherhood. So we don't know how to solve this problem, but we could at least have an intelligent discussion about it, and we could start by admitting that the idea that most 19-year-old women are fed, which is that their career will be the primary purpose of their life, is actually a lie. ¿Qué tranza, familia? Ya saben quién soy, muchachos, dándole aquí a los videos. Como ya viste, el día de hoy te traje una vez más al doctor Jordan Peterson, donde te explica que a las mujeres les han mentido, les han vendido una mentira, muchachos. Y esto a mí no me sorprende que esto ya esté saliendo a la luz pública, que esto ya sea información de masas, de toda la gente, bueno, casi toda la gente, que esto de que las mujeres les vendieron un sueño de que se preparen y este tipo de cosas, y al final esto no las satisface, no las hace feliz, no las llena a muchas mujeres. Y te voy a explicar por qué sucede esto, porque al contrario de nosotros sí obtenemos, digamos, un tanto de felicidad entre más nos vaya bien en la vida. Y esto es porque a las mujeres, y esto lo dice la psicología, esto no lo digo yo, todo lo que te voy a decir, esto ya está aprobado, esto son información que recopilé y una experiencia por ahí, ¿verdad? Personal, que las mujeres están más interesadas en personas y relaciones con personas
Y los hombres estamos más interesados en cosas y objetos. Y esto viene de que las mujeres escogen más profesiones como maestra, trabajadora social, enfermera, trabajos donde ellas se puedan relacionar más con las personas, con otros seres humanos. Y nosotros tendemos a escoger trabajos como ingeniería, como matemáticas, ciencia, computación, que son las carreras que, donde se paga un poco más. Y por eso es que tú vas a ver a muchos hombres que ven un carro y lo quieren descomponer y después lo quieren volver a juntar, porque nos interesamos más en eso. O teléfonos, o motos, o helicópteros, o aviones, etcétera, etcétera. Nosotros tendemos a estar más interesados en objetos, tanto que en personas, como lo hacen las mujeres. Por eso es que es esta tendencia de que a nosotros nos hace más feliz unas cosas y a ellas las hacen más felices otro tipo de cosas, muchachos. No somos iguales, por más que quieran siempre comparar. Oh, sí, pero es que los hombres y las mujeres son iguales. No somos iguales. Pensamos muy, muy, muy distinto, hombres y mujeres. Y si no me crees esto que te acabo de decir, hay un experimento que ocurrió en las escandinavas, creo que Noruega, Suecia, por ahí esos países escandinavos, donde les dieron la oportunidad a tanto hombres como mujeres de escoger qué carrera tú querías, ocupar, muchachos. Que si tú eres hombre y quieres estudiar enfermería, ser maestra, trabajador social, etcétera, etcétera, lo puedes hacer con absoluta libertad. Y si tú eres mujer y quieres tú estudiar ingeniería, matemáticas, quieres tú ser mecánica, quieres tú ser lo que sea, lo puedes hacer. Trabajos que son más tradicionales, de un hombre hacer ese tipo de trabajos, ¿verdad? Lo que les han dicho el patriarcado, ¿verdad? Que nos han impuesto el patriarcado. De hecho, saludos a este canal que se llama Uno Más del Patriarcado. Y también saludos a este otro chico que se llama Abel Torres. Excelentes canales, véanlo, vean el contenido que tienen ahí, la información que tienen para ofrecer. También saludos a este otro canal, excelente canal, La Pastilla Roja desde Argentina. Tengo muchos seguidores de Argentina, muchachos. Excelentes canales, denle una checadita para que vean qué tipo de contenido ellas tienen y qué tipo de información te puedes tú de llenar que sea para tu propio beneficio, hermano. Y esto que habló también el doctor Jordan Peterson, cambiando de tema, de que esta chica de 39 años, ¿verdad? Ella estaba llegando en una etapa donde se empieza a dar cuenta que lo que ella hizo no le llena, no le da felicidad. El enfoque en dinero, en finanzas, en carrera, no le llena, no le terminaba de llenar. Ella no estaba feliz. Pero resulta que para ese entonces ella ya tiene 39 años y los doctores no recomiendan, esto también es algo que dicen los doctores, que después de los 35 años ya los embarazos son más riesgosos. No quiere decir que no se puedan embarazar, simplemente corren mayor riesgo las mujeres de que desafortunadamente algo salga mal, ¿verdad, muchachos? Y esto es porque las mujeres tienen una ventana, ¿okay?, para maternidad mucho más reducida que nosotros los hombres. Nosotros tenemos una ventana de paternidad hasta cuando tenemos, creo que desde los 15 hasta por ahí de los 60 años, podemos todavía disparar balas y no pasa nada. Podemos igual llegar a concebir criaturas. Video anterior creo que es una evidencia de algo que pudiese haber sucedido. Gracias al cielo que la cosa se pudo aclarar. Créanmelo, andaba yo ya... ahora sí que andaba que me llevaba la fregada, muchachos. Pero entiendan este otro punto también, de esta mujer preparada, la mujer profesionista. Estas mujeres, si tú te pones a pensar, ¿verdad? Ellas tienen problemas relacionándose con hombres y muchas de ellas ven esta palabra que les dicen sumisa, una esposa sumisa, lo ven como si fuera el peor insulto. Pero si te pones tú a pensar, muchachos, las mujeres, cuando fueron a la escuela, tenían que ser sumisas, tenían que hacer todo lo que les dijeran en la escuela, porque si no las reprobaban. Tienes que pasar este examen, ve y hazme este trabajo, ve y haz esta reunión o lo que sea, esta exposición o lo que sea. Tenían que hacerlo, tenían que hacer todo lo que les decían, porque si no, las reprobaban, ¿ok? Pero después, en el área laboral, ¿okay?, llegan y tienen un trabajo y tienen un jefe, tienen un supervisor que les dice qué tiene que hacer. De lo contrario, tiene que ella ser sumisa y obedecer lo que les dicen. De lo contrario, de patitas en la calle.
Pero cuando se trata de un hombre, cuando se trata del padre de sus hijos, o no, ahí sí yo no voy a ser sumisa. Ahí sí, aquí yo soy la que manda, aquí yo soy la que debe de llevar los pantalones. Y no me sorprende que las relaciones, las mujeres al tener este tipo de ideas, porque esto no me lo estoy inventando, muchas van a negar que ellas, no, yo no voy a ser sumisa con ningún hombre, pero ha sido sumisa toda su vida. Pero cuando se trata de relación, les han dicho que eso está prohibidísimo. Como si nosotros las fuéramos a ser sumisa, la vamos a amarrar allá en una esquina con una cadena y ahí no la vamos a tener como si fuera ella algún tipo de esclava. Eso es lo que muchas mujeres se imaginan cuando escuchan ser sumisa, deja que tu hombre sea el líder. Eso es lo que muchas mujeres se imaginan. Desafortunadamente, muchachos, y también entiende este otro punto. Muchas de estas mujeres que ya tienen una edad, digamos, 35, digamos de mi edad, 40 años, ellas ya tienen, y yo también, ¿verdad? Yo ya tengo hábitos y ya tengo costumbres de cosas que yo hago. Y muchas de estas veces los hábitos y costumbres de los dos muchas veces no terminan de embonar del todo. Esto es desafortunado que esto suceda. Por lo tanto, muchos de estos, ya sea noviazgos, relaciones o matrimonios, terminan por fracasar. Y si nos vamos, esto es un dato curioso. Como ya saben, el divorcio es iniciado el 70% de las veces por las mismísimas mujeres. Pero un caso un tanto, digamos, irónico o inclusive peor, es que entre las mujeres profesionistas este número de 70% se dispara hasta el 90%. Al menos estos son los datos aquí en Estados Unidos, que cuando una mujer ya es preparada, ella básicamente es casi que seguro que esa mujer va a terminar divorciándose. Y estos son los datos y la estadística. Esto yo no me lo estoy inventando. Y esto es porque muchas mujeres, y esto es algo que sucede con ellas, esta tabla tal vez tú ya la hayas visto en algún lado, que las mujeres, entre más dinero ganan y entre más éxito obtienen en su vida, sus opciones con los hombres se disminuyen, porque las mujeres solo quieren ligar o quieren tener algo serio, una familia o lo que sea, con alguien que vean a su mismo nivel o por encima de ellas. Al contrario de nosotros los hombres, que entre más éxito, mejor nuestro estatus socioeconómico, tenemos más opciones con las mujeres. Esta tabla, yo sé que algunos de ustedes ya la han visto por ahí y esto es la realidad, esto es lo que está pasando, por eso las relaciones hoy en día están como están, muchachos. Este es un tema que se me hace a mí bastante interesante. Déjenme sus opiniones, qué opinan de este tema. Yo sé que a las 4 o 5 mujeres que ven mis videos, por ahí esto no les caiga del todo bien, pero estos solamente son datos e información que ya tenemos, que ya existen. Vimos en la era de la información, esto ya no es ningún misterio y por eso es que estamos, digamos, todo el mundo pues pasando por lo que estamos pasando y viviendo y viendo las cosas que estamos viendo. Déjenme su like, comenten, suscriban. ¿Qué opinan de este tema? ¿Estoy equivocado? ¿Estoy exagerando? ¿Qué pasa? Déjenlo en la sección de comentarios. Su hermano Alfa, coman frutas y verduras.